Con Osorio Chong se desviaron 2,000 millones en sobres lacrados de la Secretaría de Gobernación. Ya está también aquí con nosotros Nancy Flores para darnos todos los detalles sobre esta investigación que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx de la autoría de Miguel Vadillo. Buenos días, Nancy. Buenos días, Sosimo Camacho. Buenos días a nuestros compañeros de la producción y también, por supuesto, a quienes nos siguen en este programa de Contralínea de Periodismo de Investigación. Y pues sí, un tema al que le hemos dado seguimiento aquí en la revista Contralínea y tiene que ver con el uso discrecional de recursos públicos que supuestamente se destinaban a la seguridad nacional. Y este capítulo específicamente, la seguridad nacional permitió el saqueo de las finanzas públicas. Este es un nuevo hallazgo acerca de cómo se ejercía el presupuesto público en estos organismos. No hay que olvidar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se le conocía, entre otras cosas, como el supersecretario, porque de él dependía pues no solamente esta Secretaría de Estado tan importante que lleva todos los asuntos internos, toda la gobernabilidad de nuestro país, sino también incluso bajo sus órdenes pues estaba la Policía Federal y también estaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, este órgano que históricamente se había destinado a, sobre todo, hacer espionaje contra grupos opositores o incluso a hacer espionaje hacia periodistas, hacia defensores de derechos humanos, activistas y todo aquello que no le gustaba al gobierno, pero incluso se hacía espionaje entre los propios priistas, entre los propios liderazgos de este partido e incluso entre los propios secretarios de Estado se hacía toda esta labor de espionaje. Se le conocía entonces al secretario Miguel Ángel Osorio Chong como el supersecretario y pues sí, sin duda este tema de cómo se ejercía el recurso es muy importante para comprender cómo se llevaba a cabo también las acciones dentro de esta dependencia federal y las decisiones que se tomaban. Sosimo Camacho, pues parte de estos reportajes que nos ha ido presentando poco a poco el periodista Miguel Vadillo, director de esta casa editorial, y que en esta ocasión pues revela un nuevo hallazgo que tiene que ver con una caja fuerte que estaba ahí localizada físicamente en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en Bucareli y de la cual fueron extraídos ni más ni menos que 2,000 millones de pesos, pues no se sabe para qué tema estaban destinados a estos operativos de seguridad nacional, operativos de emergencia, pero en este caso en sobres lacrados se tenía dinero en efectivo y también en cheque y 2,000 millones pues se esfumaron de esa caja fuerte. Lo más discrecional de lo discrecional, ya de por sí el ejercicio de los recursos públicos por esta figura de la seguridad nacional era discrecional, pues aquí se volaron la barda, Sosimo Camacho. Así es, hay que recordar que precisamente la justificación fue la seguridad nacional. Como bien comentas, Nancy Flores, Miguel Vadillo ha venido presentando desde el sexenio pasado, es decir, no es un tema al que Contralínea haya ingresado apenas en los últimos días o semanas o meses, sino desde el sexenio pasado, todavía estando en funciones, Enrique Peña Nieto, Contralínea estuvo publicando la manera discrecional en que se estaba ejerciendo el recurso que supuestamente era para seguridad nacional. Y al etiquetarlos como un asunto de seguridad nacional, pues se les daba una especie de manto de impunidad, no se les auditaba, no se les revisaba y con que se dijera que eran para uso de seguridad nacional, pues entonces podían prácticamente hacer lo que quieran. Pues este es otro caso que ahora está destapando la revista Contralínea y hay que recordar pues que hay una denuncia precisamente en la Fiscalía General de la República y hay que recordar, Nancy Flores, que en este caso apunta de manera directa a Frida Martínez Zamora, quien fuera brazo derecho del ahora legislador y ella exfuncionaria del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, quien se encuentra ella prófuga de la justicia. También involucra a otros 18 ex servidores públicos de la institución. Pues Nancy Flores, como bien comenta, se trata de asuntos que supuestamente tenían que ver con la seguridad nacional, pero que en realidad utilizaban solamente este calificativo, este epíteto para
pues saltarse cualquier tipo de revisión y manejar estos recursos con total discrecionalidad. Una caja fuerte que pues hasta ahora no se sabe porque todavía no hay indicios de si fue instaurada en el sexenio de Enrique Peña Nieto o ya venía de tiempo atrás de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, incluso quizá desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Esta caja fuerte, lo que sí se tiene ya indicios es que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos los 5 primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, en la cual se depositaban pues estos recursos multimillonarios que se iban de alguna manera moviendo a través de cheques y también sobre todo de recursos en efectivo. Estos sobres lacrados permanecían ahí hasta que se daba una instrucción de atender algún tema de seguridad nacional o alguna emergencia provocada sobre todo por el crimen organizado. Se daba la instrucción de que se tomaran estos recursos multimillonarios y a cambio se dejara ahí un papel, un oficio donde se explicaba para qué se habían destinado esos recursos públicos. Y con eso bastaba, ya no tenían que presentar ninguna otra evidencia de que el gasto había sido exactamente pues en los mejores términos para el Estado mexicano. Hay que recordar que las leyes facultan a las autoridades a gastar presupuesto público, pero bajo ciertas normativas, entre ellas que se busque y garantice la economía de la bolsa, de esta hacienda pública, y también que se haga en los mejores términos. Pues en este caso, bajo el argumento de atender emergencias relacionadas con la violencia y con el crimen organizado, o también temas de seguridad nacional, pues simplemente bastaba con generar un oficio donde se argumentara que ese dinero se había destinado a tal o cual operativo y con eso bastaba. Pero resulta, Sósimo Camacho, que estos 2,000 millones de pesos ni siquiera cuentan con ese oficio, solamente fueron encontrados estos sobres ya rotos, es decir, pues esta especie de sello que significa el estar lacrados, pues ya estaba violado totalmente y dentro no había ni dinero ni tampoco había ninguna justificante en forma de oficio. Lo que sí había al frente de cada sobre era la cantidad que se suponía contenía cada uno de ellos y de ahí la estimación de los 2,000 millones de pesos que se habrían extraído ilegalmente y por la cual, como bien comentaba Sósimo Camacho, pues ya hay hasta órdenes de aprehensión en contra de 19 personas, entre ellas incluida el brazo derecho del secretario de Gobernación. Todo este gasto se justificaba, la mayoría de los oficios que sí se encuentran o se encontraron en su momento en estos sobres lacrados ya con el sello pues roto, pues justamente llevaban a ver que se habían destinado sobre todo a operativos especiales de la Policía Federal. Era básicamente la justificación en la mayoría de los casos, solo que en 2,000 millones de pesos pues no hubo ni siquiera este oficio que dijera para qué se los gastaron, lo que hace presumir a las autoridades que se trata de un abierto y burdo desvío de recursos públicos. Así es, un robo prácticamente. Pues comentar que precisamente los sobres lacrados son aquellos que se les sella para cerrarlos con lacre. Ahí hay una especie de sello que se aplica precisamente para algún tipo incluso decorativo. Tienen este tipo de sobres y que son para un uso en específico, en este caso asuntos de seguridad nacional, supuestamente para el gasto operativo de grupos especiales de la policía dedicados al combate a los cárteles de la droga y también para la adquisición de equipo bélico de telecomunicaciones que les permitiera mantener bajo vigilancia y protección al país. Pero cada utilización de este sobre lacrado pues debería de haber contado con la justificación de para qué se utilizaba el recurso, algo que no ha ocurrido. Simple y sencillamente aparecieron, como bien comentas Nancy Flores, los sobres vacíos, abierto ya el lacre y sin que se justificara para qué se utilizaron estos recursos,
por una cantidad pues de 2,000 millones de pesos, una cantidad realmente descomunal, que además hay que recordarlo, había en esta caja fuerte y que se fueron extrayendo sin que sepamos los mexicanos, las mexicanas, para qué asunto. Así es, entre las justificantes o supuestas justificantes para el resto del recurso que se manejó de esta forma totalmente discrecional, pues está, además del combate al crimen organizado, específicamente a grupos de narcotraficantes identificados en estos oficios, también se dice que se compraba pues algún tipo de equipo bélico y de telecomunicaciones que permitieran mantener la vigilancia y protección del país. Nada más recordar que todo esto debía de haber estado dentro del marco de las leyes de adquisiciones y también de arrendamientos del gobierno federal, porque esto finalmente se trataba de situaciones que no necesariamente eran de emergencia, quizá pudieran haberse reservado como confidenciales o como reservados los contratos relativos a la seguridad nacional, como finalmente sí se hacía en otros gastos menos discrecionales, pero en este caso ni siquiera eso, o sea, ni siquiera se da cuenta a qué proveedor se le compraban o se le adquirían estas tecnologías o este equipo bélico. Pues parte de los hallazgos que ha hecho el periodista Miguel Vadillo en esta investigación tiene que ver con eso. Y recordar también, muy importante, quién es Osorio Chong. A Miguel Ángel Osorio Chong lo veíamos ayer en algunas imágenes de esta marcha pues encabezada o más bien organizada por el empresario Claudio X González Guajardo. Ahí pues muy feliz en esta manifestación en supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral, porque pues se ha caracterizado por ser desde el Congreso, en este caso pues hay que recordar que es senador de la República y se ha caracterizado por ser abierto opositor al gobierno del presidente López Obrador. También se desempeña como coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de los Senadores y pues en el sexenio pasado, ya lo recordábamos, se le consideraba el supersecretario por todas las pues funciones que le había delegado el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que la figura del propio Peña Nieto pues estaba muy debilitada ante los grupos de presión y esto hizo que dos secretarios pues tomaran bastante relevancia en aquel sexenio. Estamos hablando no solo de Osorio Chong, sino también en su momento de Luis Videgaray. Estos dos personajes prácticamente eran los que mandaban en este país y pues Osorio Chong era el encargado de la seguridad interna y sobre todo también de todo el tema de la seguridad nacional, cabeza de ese gabinete de seguridad nacional y también no hay que olvidar que estaba al frente de los policías federales. Todas las operaciones que se pues orquestaban desde esta institución que ya pues fue eliminada en este sexenio se hacían bajo la supervisión de Miguel Ángel Osorio Chong. Ese es el personaje que manejó pues a discreción esta caja de seguridad, esta caja fuerte y donde metían pues estos cheques y también dinero en efectivo que al final pues ya no se puede rastrear la pista. En el caso de la mayoría de recursos que fue manejado en dinero en efectivo, pues no hay manera y menos aún si desapareció de estos sobres lacrados sin siquiera dejar un argumento, pues algún señalamiento de en qué se lo habían gastado. Pues no hay manera de comprobar, Sósimo, el destino de estos recursos, a quién fue, a quién benefició y sobre todo qué bolsillos se engordaron a partir del uso discrecional de esta caja fuerte. Así es, Nancy Flores, y sobre Osorio Chong, recordar que él mismo, un liderazgo, incluso podríamos decir que independiente del propio entonces presidente Enrique Peña Nieto, hay que recordar que Enrique Peña Nieto pertenecía al grupo Atlacomulco, fue impuesto por este grupo, pero en estas negociaciones con los demás sectores del PRI, pues se negoció con otro grupo que entonces era muy, muy fuerte, el grupo Hidalgo, que precisamente encabezaba Osorio Chong y que fue el que le dio también cuerpo, sustento al propio
al propio presidente Enrique Peña Nieto, y que también parece ser que en pago pues le dejaba un amplio margen de discrecionalidad en todo lo que tenía que ver con seguridad nacional, seguridad pública, hasta llegar a este tipo de fraudes. Y reconocer también otra cosa, Nancy Flores, sobre Osorio Chong, pues que él tenía ya, como decíamos, su trayectoria como parte, como cabeza del grupo Hidalgo, y fue un gobernador que ejerció su mandato allá en Hidalgo con mano dura. Hay que recordar que fue el que cerró la Escuela Normal Rural de El Meche, la escuela Luis Villarreal de El Meche, y que pues la cerró pues con una violencia muy muy fuerte, muy intensa, no solamente en contra de los estudiantes normalistas rurales de esa entidad, sino en contra de los sectores campesinos, de obreros y de pobladores aledaños a la normal rural que se opusieron a este cierre y que fueron también brutalmente reprimidos. Es decir, que Osorio Chong también tenía estos antecedentes pues de ejercer el poder, incluso pasando sobre los derechos, en este caso de educación, de libre manifestación, que ocurrió en contra de los estudiantes de El Meche. Y sí, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues se haría cargo de los asuntos de seguridad nacional, seguridad pública, y que lo vimos pues ahí, no solamente con en este caso, sino en otros casos, justificando, diciendo que se realizaban labores de seguridad nacional para ocultar el manejo de recursos, el desvío de recursos, o lo que parece esto, Nancy Flores, pues simple y llanamente un robo al haber saqueado estos sobres sin que se justificara el uso que se les iba a dar a esos recursos. Así es, Osimo, y a veces pues no dimensionamos de qué estamos hablando cuando vemos este tipo de latrocinios. Hay que recordar también cómo Vicente Fox, que no pues tiene mucho tacto político, pues había tuiteado justamente el 25 de agosto de 2021 que no sabía de dónde sacaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tanto dinero para obras de infraestructura como el Tren Maya, pero también para los apoyos sociales. Pues cómo iba a saber de dónde salía si en su gobierno se hizo todo un pues dispendio y además una robadera de recursos públicos. Lo mismo ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y también estamos viendo las evidencias de lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto. Todos esos recursos se los robaron, ahora los vemos de forma tangible en los apoyos a las personas adultas mayores, por ejemplo, un apoyo universal que no ve de qué clase social forma parte la persona, sino simplemente por haber cumplido 65 años de edad tiene derecho a esta pensión universal para adulto mayor, y también las becas para niños, para jóvenes que sigan estudiando incluso la universidad. También lo vemos en los apoyos a las personas con discapacidad, apoyos que han ido poco a poco pues abarcando una población más amplia de personas, sobre todo infantes, pero también personas adultas con discapacidad. Lo vemos en las obras de infraestructura, y antes pues lo veíamos en los bolsillos de los funcionarios que se enriquecían brutalmente, y lo mismo sus familias a costa del erario de la nación. Sin duda este es un ejemplo de cómo lo discrecional permitió al mismo tiempo que se dieran pues estos robos, porque no se le puede llamar de otra forma, cuando saquean 2,000 millones de estos sobres lacrados y no dejan ni siquiera una huella de algún supuesto a dónde se habían destinado estos recursos. Quiere decir también, Sósimo Camacho, que se sentían tan impunes como para ni siquiera justificar este gasto, y no estamos hablando de 10 millones, ni siquiera de 1 millón de pesos, que muchas personas pues ni siquiera soñamos con tener esa cantidad en nuestras cuentas bancarias, sino estamos hablando de 2,000 millones de pesos, una cantidad que por supuesto debió de haber sido justificada, porque además son dineros del pueblo de México. Y destacar esta parte que comenta Nancy Flores, en que en realidad para ellos era tan normal servirse del patrimonio público, de los recursos públicos, que pues con total desparpajo hacían este tipo de desvíos, porque sabían
tenían ellos la idea de que nunca serían alcanzados por la justicia, que no habría ningún tipo de investigaciones, porque es algo que se venía haciendo por sexenio tras sexenio y que pues por eso incluso dejaron tal nivel de desastre en esta caja fuerte que, como decíamos, amparaba esta caja fuerte el uso de estos recursos supuestamente en materia de seguridad pública, algún operativo que fuera relevante o de emergencia. Entonces se ordenaba a quien era la secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, quien decíamos Nancy Flores era el brazo derecho y mujer muy cercana a Osorio Chong, desde que este era gobernador allá en Hidalgo. Se le ordenaba abrir la caja fuerte y sacar de los sobres lacrados el dinero en efectivo o en cheques firmados y aprobados previamente, que debía ser empleado en las operaciones policiales. Pero decíamos, esto debería de contar con una justificación que no existe. Si no existe tal justificación, pues no sabemos exactamente en qué se fueron utilizando cada uno de esos sobres hasta sumar 2,000 millones de pesos. Esta caja fuerte fue descubierta una vez que se dio el cambio de gobierno entre Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador. Se descubrió la caja fuerte y también su contenido, que eran estos sobres ya vacíos que habían en algún momento sido sellados con este lacre, con este sello, y muchos de ellos pues sí tenían justificación, pero otros que hacen una suma total superior a los 2,000 millones de pesos ni siquiera tenían este justificante. A la fecha pues no se sabe quiénes exactamente son los que participaron en este saqueo multimillonario a la Secretaría de Gobernación bajo el argumento de generar operativos de seguridad nacional. Y lo más lamentable, Sósimo Camacho, que esta persona que ya dabas cuenta, Frida Martínez Zamora, quien fuera secretaria general de la Policía Federal, pues está ya prófuga de la justicia y pues es el personaje clave para entender qué pasó con esos recursos, el personaje que pudiera narrar a qué destino se le dio a este dinero multimillonario, sobre todo porque era la que tenía la llave, el que tenía la clave de esta caja fuerte y podía abrir la misma y sacar de ahí el dinero, además de meter los justificantes. Entonces pues sería muy importante que si en algún momento se logra la detención de Frida Martínez Zamora, pues pueda ya rendir su declaración y abiertamente explicar qué pasó con esos 2,000 millones de pesos y por qué se tomó la decisión de tener el dinero en efectivo y además en cheques en esta caja fuerte y no hacerlo de la forma normal, de la forma cotidiana, que tiene que ver con el respeto a las leyes federales. Y es que Nancy Flores insistir en esta parte para justificar este gasto millonario, la exfuncionaria solamente tenía que escribir el motivo de dicho gasto y ese oficio se metía en el mismo sobre de donde se había sacado el dinero. Y decíamos, ya, sin embargo, cuando el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió precisamente el poder, pues se encontraron con esta caja fuerte a cargo de la Secretaría de Gobernación, pero todos los sobres ya estaban abiertos y no había ningún documento en la mayoría de ellos que justificara el gasto. En ese entonces, recordar que funcionarios de este gobierno anterior explicaron que allí se guardaba el dinero en efectivo y en cheques para los operativos de seguridad nacional, sobre todo aquellos que eran de urgente atención. Pues decíamos, algunos sobres sí contaban, como lo marcaba la propia normativa, con la justificación, pero la mayoría de ellos no. Y eran demasiados los sobres, Nancy Flores, abiertos sin que hubiera una justificación de en qué se utilizaron estos recursos. Una vez que se documentó este saqueo multimillonario, lo que ocurrió fue que las autoridades del gobierno del presidente López Obrador pues presentaron ya esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la cual se presume el desvío de recursos públicos por más de 2
2,000 millones de pesos, y en esta pues se involucra a 19 ex servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y de las áreas dependientes de la misma, como son el CISEN y la Policía Federal. Y también en ese momento, en 2020, se solicitó ante un juez federal librar órdenes de aprehensión respectivas por este desfalco multimillonario a la hacienda pública. Así ocurrió en contra de 19 ex servidores públicos que pudieran ser los responsables del manejo de este efectivo y de estos cheques, y sobre todo destacar el caso de la orden de aprehensión en contra de Frida Martínez Zamora, quien pues ya también lo comentábamos, se encuentra prófuga de la justicia y es buscada por la Interpol a través de una ficha roja. Ello, pues recordar, se emite esta ficha roja en dado caso de que la persona que tiene la orden de aprehensión pues ya no se encuentre en nuestro país, y con ello se pueda localizar en algún otro estado, en algún otro país del mundo. Y Sosimo, pues muy importante también revisar que ninguna de estas órdenes de aprehensión está dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, quien era cabeza de esta secretaría y que tenía pues la facultad de decidir a qué operativo se destinaba este recurso. Ello porque pues toda la documentación, como siempre, se rompe por el hilo más delgado. Así lo buscan los propios funcionarios de alto nivel, que nunca les explote en los casos de corrupción, a pesar de que se sienten impunes o se sentían impunes, a pesar de que pensaban que nunca los alcanzaría el brazo de la justicia. Aún así, como se dice coloquialmente, se amarraban la herida antes de que esta ocurriera y le echaban la responsabilidad casi siempre, en todos los casos, a sus subalternos. Aquí faltaría un poco de voluntad política en dado caso que los 19 exfuncionarios contra los que se han girado estas órdenes de aprehensión empiecen a decir quién les dio la orden de sacar ese dinero y a dónde se destinó, pues que se ejecute también hacia más arriba esta justicia, sobre todo porque se trata de dinero público. Pues es un expediente abierto, es un caso abierto, las investigaciones están en curso y pues Nancy Flores, no dudamos que precisamente el curso de estas investigaciones pues empiecen a indagar más arriba hacia donde se ordenó el uso de estos recursos, prácticamente de manera discrecional, sin ningún tipo de control, y habría que ver si llega al entonces secretario de Gobernación o incluso más arriba, porque pues 2,000 millones de pesos es muchísimo dinero como para que hubiera pasado de noche a los altos funcionarios y se quedara en mandos medios el gasto, el uso de estos recursos. Estaremos atentos a lo que ocurra en ese sentido, Nancy Flores, y bueno, pues usted puede leer esta investigación en www.contralinea.com.mx. Interesante lo que también se revela en el sentido de que cuando Osorio Chong se enteró de la investigación en su contra, de inmediato solicitó audiencia en Palacio Nacional, en donde al ser atendido por un importante funcionario, el senador le pidió clemencia para él y para su colaboradora cercana, Frida Martínez Zamora. Nancy. Así es, y bueno, ahí se le explicó pues que estaban todas las evidencias de este caso de corrupción, de un desvío multimillonario, y claramente se le dijo en aquella reunión que él podría asumir la responsabilidad acerca del desvío de los 2,000 millones de pesos, o pues asumir que a quien le correspondería esta responsabilidad era precisamente a su subalterna en el sexenio pasado, Frida Martínez, pues que a ella le tocaría afrontar la denuncia porque de acuerdo con todas las documentaciones existentes, pues era quien tenía bajo su cargo esa caja fuerte, aunque pues se sabe que las órdenes pues no las daba ella, sino directamente el exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo,
embargo, pues las responsabilidades no pueden escalar en tanto no se compruebe esto, que las órdenes venían de más arriba, y en ese sentido, pues la respuesta ya hasta parece lógica, Sósimo Camacho. Las órdenes de aprehensión no salieron en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, pero sí abarcan al caso de Frida Martínez Zamora. Así es, y de acuerdo con la información a la que se ha tenido acceso contra Lina, pues el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, les habría dicho, al decirles si él se haría cargo del asunto, él habría dicho que solo les pido que no sean muy duros con Frida. Pues Nancy Flores hasta parecería pues como una aceptación de que hay irregularidades en este caso. Así es, Sósimo, y pues también hay que revisar quién es Frida Martínez. Meses después de concluir la administración de Enrique Peña Nieto, pues ya se esperaba, como siempre ocurre después de un cambio de gobierno y más de un cambio de transición, pues quiénes iban a ser los primeros altos funcionarios del gobierno anterior que pues verían alcanzar el brazo de la justicia, quienes iban a ser los primeros en entrar a la cárcel por casos de corrupción, y máxime en un gobierno donde una de las principales banderas pues es precisamente el combate a este delito, algo que los gobiernos pasados pues ni siquiera habían tenido en el radar. Se esperaba pues sí que empezaran a caer algunos altos exfuncionarios, y entre ellos quizá pues pudiera estar Miguel Ángel Osorio Chong. La expectativa pues también no solo era para la sociedad, sino incluso para los propios ex servidores públicos. No hay que olvidar, Sósimo, que muchos de ellos pues tomaron el camino fácil de mejor huir del país de forma preventiva, otros cínicamente se quedaron aquí, y muchos otros buscaron el fuero de forma inmediata, y entre ellos pues hay que decir que Osorio Chong pues al ser senador de la República cuenta con este fuero que lo protege de alguna manera de estas investigaciones. No cayó Miguel Ángel Osorio Chong, pero sí iban cayendo en desgracia algunos otros exfuncionarios, y cada vez había mucho más nerviosismo en el círculo cercano de Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar, por ejemplo, que Rosario Robles estuvo en prisión casi 3 años, la exsecretaria de Desarrollo Social y también de la SEDATU, por desvío de recursos en la ya famosa y documentada estafa maestra. También está, por supuesto, el caso de Jesús Murillo Caram, a últimas fechas, ex procurador general de la República, quien ha caído en desgracia, ha caído a prisión por el caso Ayotzinapa, por toda la pues responsabilidad que tiene al haber construido una mentira histórica y con ello haber impedido que los muchachos fueran buscados de forma inmediata con vida. En algunos casos también se llevó a otros entorpecimientos con siembra de pruebas en los lugares para sostener esta verdad histórica, y con ello pues ir disolviendo todas las huellas de este crimen de Estado. No hay que olvidar que el propio exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, también está encarcelado por los casos de corrupción relativos a Odebrecht y agronitrogenados. Fraudes a las finanzas de Pemex no es cualquier cosa, pero bueno, seguía la expectativa y sigue todavía quién más va a caer del sexenio pasado, toda vez que incluso el propio Enrique Peña Nieto es sujeto de investigaciones. Ya lo reveló en su momento el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acerca de las inconsistencias de los recursos que ha recibido en su cuenta bancaria este expresidente de la República, y que involucra a parte de su familia con algunas contratistas de su sexenio, y todo ello pues si se empieza por buscar la justicia desde el más alto nivel que se pueden esperar quienes ocuparon cargos menores como secretarías de Estado.
Así es, y estamos a menos de 2 años de que concluya el actual sexenio, y hay otros exfuncionarios del gobierno anterior que tienen procesos penales abiertos en la Fiscalía General de la República, y otros ya tienen órdenes de aprehensión que no han sido cumplimentadas porque están prófugos en el extranjero. Es el caso de Tomás Cerón de Lucio, un personaje que pues vaya, que muchos quisiéramos que rindiera cuentas porque fue uno de los creadores, junto con Murillo Karam, de la verdad histórica, pero él participando en torturas, él participando en la siembra de evidencias, de supuestas evidencias, para construir una versión falsa de los hechos, realmente un fraude a la sociedad. Sería importante que él rindiera cuentas, y habría que también señalarlo, pues son muchos los que están todavía en esta lista y que no han sido alcanzados por la justicia. En este caso hablamos de Osorio Chong, pero también podemos hablar de los demás que participaron en esta construcción de esta supuesta verdad histórica para ocultar la verdad de lo ocurrido en Ayotzinapa. Ojalá pudiéramos ver no solamente a el caso de Murillo Karam, sino a sus pares en la administración pública, aquellos también secretarios de Estado que participaron de manera directa en la construcción falsa de una versión de estos hechos, y también al jefe de todos ellos, pues es parte de los pendientes que todavía hay de la actual administración, en el sentido de que pues había muchas expectativas cuando se asumió la presidencia de la República, pues de llevar a juicio a quienes han ofendido de tal suerte a la sociedad mexicana, porque no se trata nada más de que se hayan robado los recursos, sino hay gente que, en este sentido, exfuncionarios que ordenaron represiones, y que el robo de recursos públicos se tradujo en más pobreza para la sociedad, más pobreza que significó a su vez pues menos derechos, menos acceso a la salud, menos acceso a la educación. Es decir, pues vaya que son responsables de crímenes muy graves por haberse robado recursos públicos, y pues este es un ejemplo, Nancy Flores. Así es, Sosimo, y pues ver que en esta integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República no solo se habla de peculado, que es este delito del robo de recursos públicos o su manejo irregular, sino también ya se les achaca a estos 19 ex servidores públicos de la Secretaría de Gobernación los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ello porque pues se habrían organizado entre ellos mismos para robar, para defraudar al erario de la nación a través de estos cheques y este recurso en efectivo, y también habrían tratado de borrar el origen de estos recursos, que era el fraude a la hacienda pública. Todo esto apunta directamente contra Frida Martínez Zamora, quien ya se había desempeñado antes en otros cargos públicos muy relevantes, en donde también se manejaban grandes cantidades de dinero público vinculado a la seguridad nacional. Es decir, que en este caso no se tenían que justificar esos gastos ni someter a concurso las asignaciones de contratos y compras, por lo cual estas se hacían de manera pues muy reiterada, de manera cotidiana, con sobreprecios. Ello porque hay que recordarlo que esta ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público exime a todas las autoridades que tienen gastos por seguridad nacional, los exime de llevar a cabo estos concursos de licitaciones, por tratarse primero de temas muy delicados, segundo de temas de urgente atención, y tercero porque muchos de ellos, los proveedores, solo son monopolios, no existe un gran mercado para algunas de las tecnologías o sistemas bélicos. Por eso hay esta excepción. El punto aquí es que en el caso de la caja fuerte de la Secretaría de Gobernación con sobres lacrados,
involucrados, pues ya ni siquiera se tomaban la molestia de decir a quién contrataron o en qué exactamente se gastaron estos recursos. Bastaba con meter una hoja diciendo que se trataba del operativo para atender tal o cual emergencia de seguridad pública o de seguridad nacional, y con ello ya quedaba por sentado la justificación. El segundo problema es que en 2,000 millones, un poco más de 2,000 millones, ni siquiera esa hoja, ni siquiera ese oficio fue incluido en estos sobres después de extraer los recursos públicos que ahí se contenían. Y Nancy Flores, es que además ha de ser muy complicado justificar algún operativo o varios operativos que implicaran el gasto de 2,000 millones de pesos. Precisamente por eso ya ni el intento siquiera hicieron de meter una hoja que lo justificara, y ellos creyendo que iban a tener impunidad como lo habían tenido durante muchos sexenios anteriores. Hay que recordar, como ya comentabas hace un momento, Nancy Flores, que Martínez Zamora pues trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el CISEN. Ella fue jefa de la Unidad de Administración de Finanzas y Desarrollo Humano de este organismo de seguridad nacional, en donde devengaba un salario bruto de 189,944 pesos, más prestaciones, bonos y acceso ilimitado a fondos públicos para operaciones especiales. De allí, ella pasó a ser secretaria general de la Policía Federal, en donde administraba bienes, autorizaba licitaciones, adjudicaba contratos de bienes y servicios y tenía bajo su cargo todo el manejo de recursos financieros y también de recursos humanos. Así es, Sosimo, y pues también revisar contra quién está apuntando estas 19 órdenes de aprehensión. Además de Frida Martínez Zamora, se encuentran pues funcionarios que fueron exfuncionarios, que fueron muy cercanos a Miguel Ángel Osorio Chong cuando se desempeñó como secretario de Gobernación, algunos de ellos incluso de tiempo atrás, desde su tiempo como gobernador del estado de Hidalgo. Entre estos 19 involucrados se encuentra, por ejemplo, Jesús Horta Martínez. También está en esta lista Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rojas, Osvaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavés, Edgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinosa, José Manuel Correa Flores, María Eldi Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez. De esto, pues también destacar que algunos eran mucho más cercanos que otros a Miguel Ángel Osorio Chong. Así es, está el caso de Jesús Horta Martínez, quien esta cercanía entre los funcionarios pues sí se remonta al sexenio pasado, cuando Horta Martínez se desempeñó como primero como director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y después como secretario general de en la Administración de Recursos de la Policía Federal. Así es, Sosimo, y en el caso de Frida Martínez, que lo hemos dicho, fue su brazo derecho, pues fungió como secretaria general de la Policía Federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, desde 2004 estuvo como representante ante el Instituto Electoral cuando Osorio Chong fue candidato a gobernador de Hidalgo, en donde al asumir este cargo la nombró directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones en la Oficialía Mayor del Gobierno Estatal, muy cercana esta colaboradora a Miguel Ángel Osorio Chong. Así es, y nada más recordar también, Nancy Flores, que esta investigación contra Osorio Chong empezó en 2019. De ello se dio cuenta precisamente en la revista Contralínea de la investigación penal abierta en contra del exsecretario de Gobernación, quien como decíamos ya, en los 5 años que estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación se asignaron sin licitar y de manera irregular cientos de contratos por miles de millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por funcionarios de esta dependencia, es decir, asuntos
Adicionales a esto que estamos revelando, que Miguel Vadillo revela en esta investigación el día de hoy aquí en Contralínea, adicionales a esto, pues estos contratos también por miles de millones de pesos que se asignaron sin licitar por supuestamente ser asuntos de seguridad nacional a determinadas empresas. De destacar, Nancy Flores, recuerdo un caso en el que se asignaron de manera licitar argumentando hacer asuntos de seguridad nacional la contratación de servicios de ingeniería, de jardinería, solamente por mencionar uno de estos casos en los que se asignaron varios miles de millones de pesos encubiertos como seguridad nacional, simple y sencillamente para que eludieran el escrutinio público. Así es, bajo este argumento de la seguridad nacional, pues se hizo un uso discrecional de los recursos públicos en cosas que efectivamente no tenían que ver nada con la seguridad nacional, incluida, por ejemplo, la compra de algunos alimentos o estos servicios de jardinería. En el caso de los jardines de la Secretaría de Gobernación, pues qué seguridad nacional se puede tener al podar el pasto o recortar los árboles de esta institución, pues prácticamente ninguna. De ahí que luego, una vez asumido el gobierno actual, pues se establecieran líneas de investigación para determinar cuántos de esos centenas de contratos incumplían con las características que enmarca todo el tema jurídico y que no eran propiamente asuntos de seguridad nacional, sino que lo único que se hacía era estar beneficiando a algunos privados con este manejo de recursos de forma directa, discrecional, a discreción del funcionario al frente de esta secretaría, pues se otorgaban estos contratos sin licitación, sin revisar que fuera las mejores condiciones para el Estado mexicano y sobre todo favoreciendo a ciertos grupos de interés bajo este argumento de la seguridad nacional, pues un negocio redondo lo que hicieron ahí en Gobernación bajo esta figura de la seguridad nacional, lamentablemente. Así es, Nancy Flores, por eso cientos de contratos están clasificados con riesgo alto e intermedio, pues según los propios documentos oficiales se vulneró disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, determinados asuntos, la adquisición de determinados bienes o servicios, lo cual, pues como bien comentabas ya, era totalmente falso. Así es, Osimo, y pues no olvidar que todo esto, pues en muchas ocasiones implica también otros vínculos de corrupción, otras digamos, aristas de la corrupción, entre ellas los sobornos. Muchos de los contratos que se hacen bajo esta premisa de discrecionalidad implican el llamado diezmo, este 10% o más que se le exige a los contratistas por tener pues garantizado y apalabrado el contrato sin tener competidores, pues significa que ellos mismos den una suma importante a los servidores públicos que les asignan estos contratos. También el uso de comisiones o moches pues forma parte de esas otras vertientes de corrupción que ya es investigada por la propia autoridad y que esperemos pronto haya justicia en este tema y sobre todo los implicados, estos 19 ex servidores públicos, pues digan de qué se trató este saqueo a los sobres lacrados. Todo un tema, Sósimo, porque es algo que nunca se hizo público, que habría ejercicio de dinero público. Eso era muy dado en el sexenio, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, incluso de Miguel de la Madrid, donde existían estas partidas secretas que utilizaban muchísimo recurso público, incluso ya un poco más cercano a nuestra realidad actual, pues todo el tema de los dineros que se entregaban a organizaciones de la sociedad civil para supuestamente apoyar a los más vulnerables, a los más pobres, también se hacía con recursos en efectivo, pero poco a poco se fue bancarizando todo este sistema para evitar precisamente malos manejos del dinero efectivo y en este caso pues hasta el sexenio pasado, los 5 primeros años del sexenio pasado pues se hizo de esta forma
con dinero en efectivo el manejo de estos miles de millones de pesos, de los cuales 2,000 millones pues no fueron justificados. Y recordar, Nancy Flores, que este solamente, como ya bien señalabas, es solamente pues un caso de cuánto se fueron cometiendo, no solamente desde la Secretaría de Gobernación, sino también en el dinero que ya de manera, podríamos decir que hasta normalizada, de manera institucional, se erigía incluso se destinaba a través de legisladores que en estos moches ellos también participaban, ellos también incluso ejercían presupuesto público, y que el Estado mexicano, el Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de asidero legal, les daba estos recursos como una manera de complicidades entendidas, de que tú gastas de manera discrecional, yo también, entonces me apruebas el presupuesto o me apruebas las auditorías que tienes la obligación de hacer. Es decir, una suerte de corrupción institucionalizada, entendida, y que pues ofende todavía a los mexicanos, a las mexicanas, por el uso tan discrecional y normalizado que ya se le daba desde el punto de vista de la corrupción a este tipo de ejercicio público. Y nada más para redondear ya por último esta idea e invitarlos a que pues lean completo este reportaje en www.contralinea.com.mx. Nuestra compañera Indra Círigo de la producción de este programa está compartiendo la liga con todos y todas en este chat. Pues decir que entre otras cosas, pues lo que no cumplían este manejo de efectivo y de cheques, pues es precisamente lo que marcan las leyes de adquisiciones en nuestro país y también los lineamientos en materia de austeridad, que toda adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios se debe realizar buscando la máxima economía y eficiencia, observando los principios de austeridad y ejerciendo estrictamente los recursos públicos conforme a las disposiciones legales aplicables. Pues en este caso nada de eso se cumplió, ni siquiera en el tema de los sobres que se ejercieron para operativos, y que si hay un documento donde supuestamente se justifica, ni siquiera en esos casos tenemos garantía de esta máxima economía y eficiencia de los recursos públicos.